caótico de nuestra sociedad, cada vez que miraba la televisión solo podía ver noticias sobre crisis financieras y crímenes que quedaban impunes. A pesar de que ya no tenía muchas esperanzas para la civilización, las cosas cambiaron luego de las últimas elecciones. En ese entonces, una nueva forma de gobierno se estableció en el poder. La misma se encargó de instalar lo que muchos llamarían una dictadura. Sin embargo, la verdad es que la situación de la sociedad mejoró exponencialmente luego de la asunción de este gobierno. Para empezar, la tasa de desempleo bajó al menos del 1%. Por otro lado, la criminalidad en el país fue extinguida casi completamente. Esto funcionó al principio, pero con el correr de los meses, las cosas se fueron saliendo de control. Para poder mantener el orden que se había establecido, el nuevo gobierno decidió modificar la Constitución para crear un evento anual. El mismo fue conocido como la purga. Las reglas de este acontecimiento eran bastante sencillas. Durante el transcurso de una noche, cualquier crimen habido y por haber iba a ser permitido. Aún así, existían algunas excepciones, ya que la utilización de bombas y elementos explosivos no estaban permitidos. Por otra parte, el gobierno permitiría a cualquier persona comprar artículos armamentísticos en los días previos al evento. A pesar de que casi todo el mundo iba a participar, en mi caso era distinto. El hecho es que no me gustaba la violencia y siempre fui un poco temeroso, por lo que un acontecimiento de estas características me provocaba bastante rechazo. Por esta razón, en lugar de comprar armas y municiones, decidí instalar un sistema de seguridad en mi casa. El mismo no era demasiado complejo, pues constaba de un par de cámaras de vigilancia y un sensor de movimientos. Sin embargo, eso era todo lo que necesitaba para mantenerme alerta. Una vez que el sistema fue instalado, decidí atrincherarme en mi casa. Para eso fui a cada cuarto y cerré cada ventana que vi. Finalmente me aseguré de que la puerta principal estuviera bien cerrada. A partir de allí pasaron varios días tranquilos en los que no pasó nada. Solo me dediqué a corroborar que todo estuviese bien preparado. Sin embargo, cuando el calendario marcó el 21 de marzo, mis nervios aumentaron sabiendo que había llegado la hora. Durante las horas más tempranas de ese día, recorrí nuevamente el lugar para revisar que todo estuviera cerrado. Además, comprobé la correcta funcionalidad del sistema de seguridad. Una vez que terminé, fui hasta la sala de estar y me coloqué bajo la mesa. La purga dio inicio cuando el reloj marcó las 19. En ese entonces, mis oídos ya podían captar el ruido que producía la alarma, las balas y los gritos de la calle. Aunque eso me asustó bastante, traté de calmarme diciéndome que estaría seguro en mi hogar. La primera hora pasó velozmente. Para ese entonces mi temor se había reducido un poco, ya que todavía nadie había tratado de invadir mi propiedad durante ese periodo. Con mayor confianza me dispuse a salir de debajo de la mesa. Sin embargo, antes de que pudiera hacer eso, escuché un crujido extraño. Al principio creí que mi imaginación y los nervios me habían jugado una mala pasada, pero ese pensamiento desapareció cuando oí un segundo crujido. Con el corazón acelerado, me escabullí nuevamente debajo de la mesa. Tapándome los oídos, deseé con todas mis fuerzas de que aquel ruido se fuera. Tras el transcurso de algunos segundos, me di cuenta de lo absurdo de mi accionar, ya que no podía esperar que las cosas se solucionaran mágicamente. Con todo el valor que pude juntar, salí y me dirigí a la posible fuente de los sonidos. Los mismos parecían provenir de una de las habitaciones del segundo piso. De inmediato subí las escaleras y atravesé el pasillo hasta llegar al cuarto de huéspedes. Una vez que me paré frente a la entrada, tomé aire y empujé la puerta con todas mis fuerzas. Ya dentro de la habitación pude ver que todo parecía estar en orden. Aún así, tomé la determinación de revisar todos los rincones. Tras no encontrar nada relevante, decidí retirarme de la habitación. Sin embargo, un mal pensamiento se presentó en mi cuerpo en ese momento. Al mismo tiempo pude sentir un estruendo en el piso. Cuando me di la vuelta, mis ojos se llenaron de terror, ya que en el medio había un sujeto desconocido que vestía una chaqueta de cuero y portaba una máscara blanca, la cual estaba impregnada de un líquido que parecía ser sangre. Mientras miraba la figura de este hombre, mi mente se preguntó cómo era posible de que alguien se escabullera en la casa sin que lo detectara el sistema de seguridad. Mis reflexiones fueron interrumpidas cuando el desconocido sacó un hacha de mano del interior de su chaqueta. Al observar esto, una carga de adrenalina provocó que mi cuerpo saliera corriendo de esa habitación. Con gran rapidez atravesé el pasillo y bajé las escaleras.
Luego me dirigí a la puerta y traté de abrirla, pero mi intento fue en vano, ya que estaba cerrada y no recordaba en dónde había dejado la llave. Ante esta situación decidí probar con las ventanas. Para mi mala fortuna, recordé también que las había cerrado desde el lado de afuera. Mientras me adaptaba a la idea de que me había quedado encerrado, pude escuchar los pasos lentos y la risa de aquel psicópata. A pesar de que sentí mucho miedo, decidí defender mi casa y mi vida. Una vez que mis fuerzas se renovaron, tomé la decisión de prepararle una trampa, ya que yo conocía todos los rincones y ventajas de mi hogar. Para eso dejé la puerta abierta del sótano. Luego me dirigí a las escaleras y esperé que el sujeto se mostrara. Cuando el desconocido estuvo enfrente de mí, comencé a bajar los escalones. Al mismo tiempo, el psicópata cambió su ritmo y empezó a perseguirme de forma agresiva. Tras atravesar la sala, me metí en la cocina. Antes de llegar a la puerta del sótano, hice un fugaz recorte hacia la derecha. El sujeto intentó hacer lo mismo, sin embargo, la inercia de la persecución provocó que se cayera dentro del sótano. Antes de que pudiera recuperarse, cerré la puerta y la trabé con un gancho. Inmediatamente después de hacer eso, la adrenalina bajó su intensidad, hecho que me hizo notar lo acelerado que estaba mi corazón. Luego de calmarme, me alejé de la cocina y me dirigí a la sala. Allí traté de recordar en dónde había dejado la llave de la entrada principal, ya que la necesitaba para escapar de la casa y de aquel sujeto si lograba liberarse. Tras pensar un rato, la iluminación llegó a mi mente. Como si hubiese sido obra del destino, recordé que las llaves habían quedado en mi bolsillo todo el tiempo. Con esta información me dirigí a la puerta principal rápidamente, pues no sabía cuándo se iba a liberar de mi trampa aquel extraño. Cuando por fin estuve frente a la entrada, sentí un gran alivio al pensar que ya estaba por terminar aquella aterradora noche. Al abrir la puerta, el alivio que impactó contra mi cuerpo fue mayor, porque sin armas había logrado escaparme de un psicópata que se había metido en mi casa. Una vez que salí al exterior, cerré la puerta, pero cuando me di la vuelta, me encontré con una escena infernal. En el jardín de mi casa había decenas de sujetos con máscaras similares, y los cuales me habían elegido como el sacrificio final de la purga.